Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es domingo 11 de agosto del año 2024. Vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula Viendo claramente. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versos 22 al 30. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez la mano sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio lejos y claramente a todos. Y lo envió, a su casa, diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Salieron Jesús y sus discípulos por la aldea de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Este es un milagro de Jesús realizado en la vida de este ciego. Y otro detalle importante es que solo Juan Marcos presenta este milagro. En primer lugar, este ciego, a diferencia del sordo y tartamudo, sí había escuchado hablar de Jesús, pero debido a su condición de ciego no podía llegar ante Jesús. Por esa razón, sus amigos lo llevaron ante el Señor. Ahora veamos cómo Jesús le comienza a transmitir confianza al hombre, porque lo toma de la mano y lo lleva fuera de la aldea. Por lo menos podemos encontrar dos razones para hacer eso. Primero, evitar la publicidad, es decir, llevarlo fuera de la aldea, evitar la publicidad. En segundo lugar, Jesús quería que el hombre estuviera consciente de lo que él estaba a punto de hacer en su vida, y quería que se concentrara y aplicara su atención en ello. Y la mayoría de los milagros anteriores que Jesús había hecho, los había hecho ante un público pagano. Por eso el Señor Jesús era cuidadoso ante esa situación. Ahora vamos a ver por única vez que Jesús sana a este hombre ciego en dos etapas. Después de haber puesto sus manos sobre los ojos del hombre, le preguntó que si veía algo. No es porque el poder de Jesús estuviera fallando, estuviera él pensando que no estaba siendo efectivo, sino por beneficio del hombre. Note bien, es la primera vez registrada que Jesús hace una pregunta, y el único propósito que tenía esa pregunta era fortalecer la fe del hombre. Esta es la primera vez en que Jesús sana en dos etapas, pero todo era con el propósito de fortalecer la fe del hombre. Pues cuando empezó a ver borroso, quiere decir que su fe se estaba fortaleciendo. No tenía fe, pero comenzó a tener fe en el Señor, y cuando Jesús le vuelve a poner las manos sobre los ojos, ya pudo ver perfectamente bien, desde lejos o brillante o en plena luz, es decir, pudo ver totalmente. Recordemos que Jesús está instruyendo a sus discípulos y ahora los lleva a que tengan una clara visión, note bien, espiritual. Nada de ver borroso, bultos o árboles que andan. Ahora le toca el turno a los discípulos, y Jesús les comienza a preguntar de cuál es la perspectiva de la gente que tenía de él, es decir, que quién pensaba la gente que era él. Cuando ya dijeron lo que la gente pensaba de él, ahora les toca el turno de ver cómo anda su visión espiritual de los discípulos. Y Pedro, como siempre, responde primero y claro que declara que él es el Mesías, que él es el Cristo. Como siempre, responde primero, aunque no estaba totalmente consciente, note bien, de lo que decía, ni él ni sus compañeros, pero tenía que comenzar a prepararlos. Jesús tenía que comenzar a prepararlos para que pudieran soportar y aceptar el camino que Jesús iba a recorrer. Una vez que queda claro de que Jesús es el Mesías, aunque sin entenderlo del todo, repito,
les pide que no lo digan a nadie, y como ya habíamos dicho antes, hablar de un Mesías es como hablar de un revolucionario, de un líder independiente, de dar la impresión de un golpe de Estado. Recuerden la reacción de Herodes cuando supo del nuevo rey que había nacido. Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años porque se sentía que le estaban quitando el trono. Finalmente todo iba a ocurrir, pero debía ocurrir a su debido tiempo. Jesús y sus discípulos estaban ahora fuera de los límites de Galilea, en una región donde prevalecía la idolatría. Note bien, donde decíamos que los milagros los había hecho ante un público pagano. Allí se encontraban los discípulos apartados de la influencia predominante del judaísmo y relacionados más íntimamente con el culto pagano. En derredor de sí veían representadas las formas de la superstición que existían en todas partes del mundo. Jesús deseaba que la contemplación de estas cosas los indujese a sentir su responsabilidad hacia los paganos. Por eso el Señor los estaba llevando allí, para que entendieran en carne propia su responsabilidad. Durante su estada en dicha región, trató de sustraerse a la tarea de enseñar a la gente a fin de dedicarse más plenamente a sus discípulos, pues los estaba preparando, los estaba instruyendo. Es lo que estamos estudiando durante esta semana. Iba a hablarles de los sufrimientos que le aguardaban, es decir, el camino que iba a recorrer rumbo a la cruz. Pero primero se apartó solo y rogó a Dios que sus corazones fuesen preparados para recibir sus palabras. Al reunírseles, no les comunicó enseguida lo que deseaba impartirles. Antes de hacerlo, les dio una oportunidad de confesar su fe en él para que pudiesen ser fortalecidos para la prueba venidera. Es decir, ellos tenían que confiar plenamente en Jesús, tenían que estar plenamente seguros que Jesús era el Mesías. Jesús preguntó a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que sois? Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro había expresado la fe de los 12. Sin embargo, los discípulos distaban mucho de comprender lo que ya habíamos mencionado, la misión de Cristo, porque ellos pensaban que era un Mesías político, pero no. Era totalmente espiritual. La oposición y las mentiras de los sacerdotes y de los gobernantes, aun cuando no podían apartarlos de Cristo, les causaban gran perplejidad. Les los ponían a dudar, a pensar. Ellos no veían claramente el camino, la influencia de su primera educación, la enseñanza de los rabinos, el poder de la tradición, seguían interceptando su visión de la verdad, obstruyendo que pudieran ver claramente la verdad. De vez en cuando resplandecían sobre ellos los preciosos rayos de luz de Jesús. Más con frecuencia eran como hombres que andaban a tientas en medio de las sombras, como viendo árboles o bultos que caminan. Pero en ese día, antes de que fuesen puestos frente a frente con la gran prueba de su fe, el Espíritu Santo descansó sobre ellos con poder. Por un corto tiempo sus ojos fueron apartados de las cosas que se ven para contemplar las que no se ven. Bajo el disfraz de la humanidad, discernieron la gloria del Hijo de Dios. La verdad que Pedro había confesado es el fundamento de la fe del creyente. Es lo que Cristo mismo ha declarado ser vida eterna. Pero la posesión de este conocimiento no era motivo de engreimiento. No era por ninguna sabiduría o bondad propia de Pedro, por lo que le había sido revelada esa verdad. Nunca puede la humanidad de por sí alcanzar un conocimiento de lo divino. Note bien, es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el infierno. ¿Cómo lo conocerás? Únicamente el espíritu de adopción puede revelarnos las cosas profundas de Dios, que nos las ha revelado Dios por medio de su espíritu, porque el espíritu escudriña todas las cosas y aún las cosas profundas de Dios. El secreto de Jehová es para los que le temen. Y el hecho de que Pedro discernía la gloria de Dios era evidencia de que se contaba entre los que habían sido enseñados por Dios.
Queridos amigos y hermanos, debemos tener una visión espiritual excelente, permitir que el Señor nos sane, ya sea en 2 o 3 etapas o las que sean necesarias, pero que el Señor sane y tengamos una visión espiritual excelente. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.